Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en la paz del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos en el capítulo 12 y el día de hoy vamos a ver el versículo 38 en adelante. Vamos a estar aprendiendo cómo puede llegar la hipocresía, la descaratez de pedir señal a Jesús cuando Jesús hizo todos los milagros, estaba echando fuera demonios, estaba dando vista a los ciegos, etc. ¿Cómo es posible que los escribas, fariseos, los herodianos o toda la gente, incluso los seguidores de esta gente, de los fariseos, le estaban pidiendo a Jesús: Señor, está bien, te vamos a creer, pero danos una señal? Y Jesús les da una respuesta increíble. Dice el versículo 38, capítulo 12 de Mateo, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué los escribas estaban adelante aquí? Porque aparentemente los fariseos ya habían estado como completamente golpeados emocionalmente después de que Jesús les dijera generación de víboras. Después de denunciar Jesús a los fariseos, cómo llegaron al punto de blasfemar contra el Espíritu Santo. Parece que pidieron ayuda a los escribas, de manera que los escribas están adelante y le están preguntando a Jesús, también los fariseos, diciendo, perdón, dice: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Por qué estaban pidiendo esta gente ver señal de Jesús? ¿No le bastó con todo lo que Jesús estaba haciendo, sanando a los enfermos, etcétera? Hay algo muy importante aquí, y es que los judíos tenían la costumbre de poder siempre ver, ¿no? De ver señales antes de poder creer. Por eso Pablo les dice en la carta, si no me equivoco, a los romanos o a los corintios, no me acuerdo, una carta de Pablo que habla acerca de que los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Tenían esa tendencia. Los griegos buscaban la sabiduría y los judíos pedían señal. De manera que aquí se podía ver cómo estos judíos estaban haciendo lo que les gustaba hacer, pedir señal. Pero no era suficiente después de todo lo que Jesús hizo. ¿Qué estaba buscando? Decía uno de los comentaristas, ¿qué estaban pidiendo esta gente, estos escribas, estos fariseos? Que el sol se baje, que pueda poner, que Jesús haga que su nombre esté en el cielo con letras de oro. ¿Qué estaban pidiendo? Que las constelaciones se cambien. ¿Qué estaban pidiendo? Que de repente venga el ángel Miguel o el arcángel Miguel y valide que Jesús es el Cristo, que es el Mesías. ¿Qué querían esta gente, estos escribas, estos fariseos? Era algo completamente absurdo. Obviamente estaban disfrazados como: Señor, está bien, vamos a creer en ti, pero muéstranos señal. Yo creo, hermanos, que una de las cosas que también nosotros a veces hacemos es comportarnos un poquito como los escribas y fariseos. Nos cuesta creer en el Señor. Nos cuesta creer lo que dice el Señor en su palabra, cuando dice: no teman, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. No se afanen en esta vida. A veces nos cuesta, cuando hay problemas, dificultades, a veces queremos siempre ver una señal. Pero lo que el Señor demanda de nosotros es que cada uno de nosotros podamos creer en el Señor Jesucristo, creer en Él. Y después Él nos va a mostrar todo lo que Él quiere para nosotros, pero que Dios ponga en nosotros esa fe sin necesidad de pedir señal al Señor. Estos hombres, antes de creer, querían señales. Es igual que Tomás, ¿no? Que no creía que Jesús había resucitado. Él decía: yo no voy a creer en Jesús hasta que yo ponga mis dedos, dice, en medio de sus heridas. Pero Jesús tuvo tanta misericordia de Tomás que hizo eso, ¿verdad? Jesús se presentó ante Tomás y le dijo: pon tu dedo en mi mano. Y a veces el Señor, creo yo, tiene tanta misericordia de muchos de nosotros, o de aquella gente que le cuesta creer, que en muchas ocasiones el Señor les da una señal, les ayuda a que puedan fortalecer su fe. Pero a medida que vayamos creciendo, hermanos míos, a medida que vamos madurando en la fe, tenemos que aprender a poder creer sin pedir señales, a creer todo lo que nos dice, no las personas, no a ciertos líderes, sino lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que ser como niños, que podamos creer.
de que el Señor está en control de todo. Aún en esta pandemia, el Señor está controlando absolutamente todo. Tiene sus propósitos sabios que a veces nosotros no entendemos, pero Él tiene todo controlado. Tenemos que esperar en Él, creer en Él. Luego dice Jesús, miren cómo responde. ¿Será que les habrá dado el gusto de darle alguna señal? Jesús le responde diciendo, versículo 39, Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Les dice, no voy a hacer, decía Jesús a estos escribas, algo que a ustedes les cause impresión, un show, no sé, una lluvia de estrellas, no sé, ¿qué es lo que querían tal vez ver los escribas o fariseos? Pero lo que Jesús les dice, les voy a dar la señal del profeta Jonás. Cuando Jonás, ¿se acuerdan cuando se escapó y se fue a Tarsis, cuando tenía que ir a Nínive? Se entró, se lo echaron al mar y de repente lo tragó un gran pez. Dice el texto en el libro de Jonás, estaba 3 días y 3 noches. Bueno, lo mismo va a pasar con Jesús, de alguna forma profetizando lo que Jesús iba a hacer en la cruz, después de la cruz, que iba a estar enterrado. No necesariamente quiere decir esto que iba a estar ahí en el centro, en el núcleo de la tierra. Lo que está tratando de decir es que va a estar debajo de la tierra, en la tumba, o en este caso en la tumba, para poder lograr la resurrección por el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera, una vez que Cristo resucitó, es como si el Señor diera, o como si el Padre diera el visto bueno diciendo, tu sacrificio, hijo mío, ha sido satisfecho. Tu sacrificio ha sido satisfecho, de manera que tuvo la victoria. Fue el día más increíble de la raza humana cuando Jesús logró la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, al resucitar. Ahora es interesante cómo Jesús después de esto les dice algo muy interesante acerca de los ninivitas. Miren lo que dice el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación. Hablando de esta generación se refiere a la generación de estos escribas, de estos fariseos. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Es increíble la diferencia. Los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Todos nos acordamos, y si los que tal vez no han leído la historia pueden ir al libro de Jonás, está en el Antiguo Testamento, y pueden ver la historia de cómo Jonás, no queriendo ir a la primera vez, se quería escapar, pero al final fue. Predicó, ni siquiera hizo ningún milagro. Jonás no sanó a ningún enfermo, no limpió ningún leproso, no liberó a ningún endemoniado allá en Nínive, y a pesar de todo eso, Nínive se arrepintió. Y no vino la destrucción a él. Pero Jesús, que es mucho más que Jonás, es mucho más grande que Jonás, sanando a los enfermos Jesús, echando fuera a los demonios, libertando a los cautivos, resucitando a los muertos, aún con todas esas señales y su predicación, aún con todas esas señales, los judíos, escribas y fariseos, la mayoría de ellos no creían. Los ninivitas, siendo gentiles, siendo paganos, sin necesidad de estar viendo milagros, creyeron en la predicación de Jonás. Y cuando Jesús estaba en medio de los judíos, Jesús siendo más que Jonás en perfección, en todo, aún con las señales que Jesús hizo, aún con todo eso, mucha gente, por no decir la mayoría de la gente que estaba ahí, no creyó en Jesús. De manera que Jesús dice, bueno, se van a levantar los ninivitas, la gente de Nínive, en el día del juicio y van a condenar a esta generación, a la generación de los escribas, a la generación de los fariseos. ¿Por qué? Porque no es comprensible cómo estos escribas y fariseos y toda la gente, todos sus seguidores, después de ver a Mesías, después de ver tantos milagros, no creían. Al contrario, blasfemaban contra Jesús y contra su Espíritu. Pero hay otro ejemplo más. Versículo 42.
Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Es otro ejemplo igual. La reina del sur, en Primera de Reyes, capítulo 10, si no me equivoco, habla acerca de esta historia de cómo la reina de Sabá, o la reina del sur, vino de los confines de la tierra, más o menos por África, por esos lugares, por Etíope, por esos lugares, se dice que vino la reina del sur, porque escuchó la sabiduría de Salomón. Dicen algunos estudiosos que esta reina del sur tuvo que recorrer por lo menos 2000 kilómetros para poder escuchar la sabiduría de Salomón. 2000 kilómetros. Y cuando llegó, dice el texto en Primera de Reyes, que la reina dijo, wow, lo que estoy viendo es mucho más de lo que escuché de ti, Salomón. Y hay un texto, y hay una parte donde la reina del sur le dice, bendito sea el Dios de ti, Salomón, que te puso por rey sobre Israel. Es increíble, hay muchas leyendas de esta historia. Una de esas leyendas dice que la reina del sur, cuando llegó a Jerusalén, donde estaba Salomón, se enamoraron y lamentablemente se tuvo que ir después la reina ya estando embarazada. Es una leyenda, ¿no? Ya estando embarazada de Salomón, y se dice que llegó donde era el lugar de donde era la reina del sur, y en ese lugar nació el hijo de Salomón. De manera que esa es una de las explicaciones de un grupo allá en África de judíos, que no se sabe cómo llegaron ahí, que no se sabe cómo llegaron de ahí. Entonces, esta leyenda cuenta que esta reina del sur fue la madre, obviamente, de los hijos de Salomón, pero como era del continente de África, entonces mucha gente se preguntaba cómo llegaron algunos judíos teniendo casi la misma religión, teniendo la misma religión que los judíos en Jerusalén. Estos judíos estaban en África. Y es una leyenda. Bueno, más allá de leyendas, el punto aquí es, ¿cómo es posible que esta reina tuvo que recorrer más de 2000 kilómetros para poder escuchar la sabiduría de Salomón? Y estos judíos, teniendo a alguien mucho más que Salomón, que era Jesús, ¿no lo creyeron? Pudiendo escuchar a estos judíos no solamente la sabiduría como la de Salomón, sino Jesús hablaba sabiduría mucho más grande, excelsa que la de Salomón. Aún así, con todo eso, con todos esos privilegios, la gente de Jerusalén, o los judíos, los escribas y fariseos y sus seguidores, no creyeron. Y menos glorificaron a Dios porque estaba con ellos alguien mayor que Salomón. Por eso dice Jesús, en el juicio, en el día del juicio, se levantará la reina del sur que tuvo que recorrer todo ese camino para poder, y tuvo que traerle incluso, dice que le trajo regalos. El texto en Primera de Reyes habla que esta reina del sur le trajo, pero cantidades y cantidades de oro, de incienso, de especias aromáticas, y Salomón también. Pero los judíos, teniendo ahí a alguien que era superior a Salomón, no le trajeron ni siquiera un vaso de agua, ni nada, al contrario, lo aborrecieron, al contrario, en vez de darle presentes a Jesús, en vez de honrarlo, al final terminaron pidiendo que lo crucificaran. Es increíble a veces cómo el ser humano, a pesar de todo de todos los privilegios a veces que mucha gente tenemos, de poder tener la palabra del Señor cerca, mucha gente tiene la oportunidad de poder escuchar el Evangelio, de poder tener iglesias cerca de sus lugares. Aún así, mucha gente no aprovecha esos privilegios. Y es probable, yo estoy casi seguro, de que en el día del juicio la gente con menos oportunidades y con menos privilegios va a tener que condenar muchas veces a esta gente que tiene mucho más privilegios. Y eso también de alguna manera nos tiene que llamar la atención a nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos grandes privilegios, tenemos una Biblia en nuestro idioma.
Todavía estamos vivos, podemos leer, podemos tener tiempo, aún tenemos salud para servir a nuestro Señor. Con tantos privilegios es incomprensible cómo es posible que todavía nosotros sigamos como estamos, que no crezcamos, que no estemos creciendo, que no estemos madurando. Yo creo que tenemos muchos privilegios, tenemos información, tenemos la internet, tenemos buenos libros, tenemos grandes maestros, tenemos grandes comentarios, tenemos el tiempo, ahora que estamos en cuarentena, tenemos el tiempo. Yo creo, hermanos, que debemos aprender de admirar, agradecer al Señor por tantos privilegios que nosotros tenemos que otra gente no tiene. Hay gente que tal vez ni siquiera tiene una Biblia en su idioma. Hay gente que tal vez no tiene la salud para poder trabajar por el Señor. Hermanos, que nosotros podamos ser conscientes del gran privilegio que tenemos al conocer a Cristo, al tener tantas cosas que podemos utilizar para la extensión de su reino. Esperamos y espero, queridos hermanos, que Dios nos ayude a aprovechar estas oportunidades y que nuestra fe pueda crecer, independientemente si Dios nos da señales o no, que nosotros podamos creer en lo que dice su palabra, que nuestra fe cada día pueda crecer y pueda madurar. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y el día de mañana domingo, no se olviden, tenemos el privilegio también de reunirnos virtualmente por Zoom, y vamos a estar alabando al Señor, vamos a estar edificándonos con la palabra del Señor y animando también a nuestras hermanas, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Que Dios les bendiga, querida congregación Kairos, mucho ánimo y lean sus Biblias y oren. Bendiciones, queridos hermanos.